4 meses a 850 pesos, IVA incluido, grilla básica. Conexión en 2 televisores, sin costo de conexión. Pax, HBO Max, HD y Universal, más HD, sin costo por un mes. Pax, HD Familia y Deportes, sin costo por 4 meses. Y si esto fuera poco, ZTV Play, sin costo y con Dolores Más TV en la grilla. Mirá la televisión donde y cuando quieras. Informate en nuestras oficinas o por los teléfonos 4534-2888 o 4534-7294. Sumate a Cable Dolores Digital. Mensaje de la Junta Departamental de Soriano. Actuemos con conciencia comunitaria. Reciclar para mantener la ciudad limpia de residuos, esa es la consigna. Cumplamos estrictamente la normativa municipal. Protejamos el medio ambiente, que es de todos. Es un mensaje de la Junta Departamental de Soriano. Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico positivo. Suena un poco complicado, pero de la manera que se los voy a explicar, lo van a entender clarito. En mi barrio vive Andrés. A él le gusta ir a la verdulería y elegir las verduras. Con la plata de las compras de Andrés, Lili, la verdulera, fue a la ferretería a comprar herramientas para su casa. Con la plata que le pagó Lili, Marcos, el ferretero, fue a comprar unos panes espectaculares. ¿Y sabes quién es el panadero? Andrés, ¿te acordás? Y ahí es donde se cierra el círculo económico positivo. Comprar localmente tiene un beneficio mayor. El dinero se mueve acá, se mantienen los empleos de la gente que conocemos y podemos contar con servicios y productos cuando los necesitamos. Yo digo, si vivís acá, está bueno que compres acá, ¿no? We will have fun. No puedo creer lo grande que está. ¿Le debería hablar de drogas? ¿Cómo lo tomará? ¿Qué puedo decirle yo que soy de otra generación? ¿Y si me pregunta algo que no sé? ¿En qué andas? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. Todo consumo de drogas puede ser problemático. Conocer los riesgos y las consecuencias es importante para cuidarnos, decidir mejor y pedir ayuda si es necesario. Con Uruguay Previene, brindamos herramientas e información para prevenir el uso problemático de drogas. Informate más en infodrogas.uv.uy. Para una primera escucha y orientación, llama al asterisco 1020. Uruguay Previene, así nos cuidamos. Cable Dolores Digital te ofrece servicios de cobranza a domicilio. Solicítalo al teléfono 4534-2888 o en nuestras oficinas. Desde la ciudad de la Ribera del Río San Salvador, emite Dolores Más TV. Dijo Joseph Pulitzer, solo hay un medio para mantener a una sociedad libre y es mantener al público informado. Los puntos sobre las IES. Opinión, análisis, entrevistas. Conduce Freddy Planchón. Es una producción de Dolores Más TV. En memoria del profesor Carlos Sarasola Luzardo. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Puntos sobre las IES. Este programa con el que los acompañamos cada martes. Recordamos que el nombre es un homenaje al profesor Carlos Armando Sarasola Luzardo, quien precisamente condujo en la televisión local un programa con este nombre. Carlos Sarasola fue profesor nuestro allá por el año 86. Pero además, en aquella época, nuestras épocas juveniles, un poco antes incluso, en la Escuela Técnica Dolores, tuvimos como docente
en Educación Moral y Cívica, y luego también lo tuvimos en Derecho, al profesor Orlando Gadea. Profesor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Freddy. Es un placer justamente estar en tu programa. Tú me invitaste y bueno, en primera instancia me mostré un poquito reticente a concurrir. Bueno, pero se animó. Me animé, justamente. Quizás en otro momento de mi vida, más temprano, bueno, hubiera sido más fácil, pero bueno, tampoco quería entrar a defraudarte. ¿Es su primera experiencia en televisión, profesor? Es la primera experiencia en televisión, ya en el ocaso de la vida. ¿Cuántos años de profesión? Casi 47 años de profesión. Yo me retiré de UTU y secundaria porque tenía causal jubilatoria, ya todo pronto. Bueno, lo inicié, bueno, me retiré de UTU, secundaria al tiempo me homologó el cese y pedí el reingreso, por pedirlo porque me entusiasmó la que era secretaria de UTU, Yanela Vico, lo pedí y a los 2 meses y medio reingresé. Bueno, estaba con el prejubilatorio y reingresé a los 2 meses y medio a los cursos nocturnos de administración de empresa que yo dictaba. Bueno, y al año siguiente comencé a trabajar en Dolores y Mercedes, y a fin de año de ese mismo año me jubilé, o sea que estaba jubilado, cobrando la jubilación y estaba trabajando. ¿Cuántos años totalizó? Y en total 47. 47 de trabajo. Trabajé en todos los, empecé por el año 75 comienzos en UTU y simultáneamente en secundaria, Educación Moral y Cívica, Derecho, dictaba también idioma español en la UTU. Bueno, bien, hice magisterio el plan de 4 años en Mercedes, no era semipresencial, había que estar radicado en Mercedes, entrábamos al Instituto Normal a las 2 de la tarde y salíamos 8 menos cuarto de la noche los viernes y nos veníamos en tiraje o el sábado de la mañana, porque no había ómnibus. ¿En qué año, en qué época? Eso fue en el año, por el año 70, por allá, por el año 70. Era obligatorio. Se llamaba Instituto Normal porque era formación de profesores. Después, allá por el año 81, comencé a hacer profesorado de la asignatura Cultura Cívica, que después, dentro del mismo año, fue Educación Social y Cívica, Derecho, Sociología. Muy bien. En el Instituto Normal, que por circular 3277 del año 77, en ese momento, lo que se llamaba IPA, Instituto de Profesores Artigas, fundado por Antonio Grompone, que nació en el año 1893, era un abogado catedrático, fue decano de la Facultad de Derecho y fue el primer director que tuvo el IPA. Bueno, después fue por esa circular en el año 77 que los institutos normales se oficializaron en el sentido de que pasaron a llamarse institutos de formación docente y permitió el inicio de las carreras de pronto docentes en forma semipresencial. En esa etapa, cuando comenzó el gobierno cívico-militar, el IPA pasó a llamarse INADO, Instituto Nacional de la Docencia General Artigas. Centro 1 funcionaba en el mismo edificio de Avenida del Libertador Lavalleja. Centro 1, formación de maestros. Centro 2, formación de profesores. Y Centro 3, de dirección de profesionamiento docente. Y le entregó esa potestad de que pudieran hacerse libre, evidentemente. Que en ese momento dependían de la Inspección General Coordinadora, que estaba integrada por inspectores de primaria, secundaria y UTU, Enseñanza Técnica Profesional, inspección coordinadora que regía al IPA, lo que pasó a llamarse INADO,
y a los institutos de formación docente. Y ahí empezó a estudiar. Ahí empecé a estudiar yo. Bueno, ingresé primeramente, bueno, cursando las materias generales o del tronco común. Bueno, inicié el trámite de reválida, que fue justamente, llevó tiempo porque decían que el plan mío no tenía. Yo pregunté en Soviano y Río Negro, donde funcionaba el IPA, me dijeron que no, en Mercedes me dijeron que no, en otro instituto de formación que no, y no me conformé con eso, y me enteré que estaba esa inspección general coordinadora que regía los institutos de formación docente del país, y me conté con una directora que sobrevive, que vive, mejor dicho, y me dice que el plan de reválidas ya había pasado, que había iniciado en marzo. Y si del plan mío no había habido reválida. Bueno, el asunto fue que lo presenté en el Instituto de Formación Docente. En ese momento estaba de directora Yolanda Álvarez. Y recuerdo que se enojó porque dijo, ¿quién me había dicho a mí? Yo ya era profesor interino o provisional, como se le llamaba en aquella época. Y le digo, mire, yo le digo, amparado en el artículo 30 de la Constitución de la República, que funcionaba en forma parcial porque obviamente estaba el gobierno cívico-militar, me dijeron que lo presentara y que usted dentro de los 10 días tenía que elevar. Buah. No le gustó mucho porque yo en una palabra había desautorizado su palabra. Y a los 4 meses obtuve la reválida. En ese momento las reválidas que se otorgaban, bueno, venían con nota de 3, aunque hubiera salvado con muy bueno sobresaliente, la calificación era de 3. El plan de magisterio era de 4 años. El sistema era distinto también, era con exámenes obligatorios. Yo acá había hecho bachillerato en el plan 41, que se llamaba notariado abogacía. Muy bien, con exámenes obligatorios. Y bueno, como todo en la educación cambia, lo que se llaman unidades o contenidos programáticos, el plan 41, con el cual tengo cantidad de compañeros, se llamaban bolillas. ¿Cómo eran los exámenes en preparatorio, segundo ciclo? Porque de primero a cuarto era ciclo básico. Tú terminabas el 4º año en secundaria y te entregaban un certificado de egreso, que yo lo tengo. Que inclusive ese cuarto, porque era un cuarto, servía para ciertas carreras como magisterio, que entraba con clase 10, que tenía que dar examen de admisión, si no tenía el bachillerato, examen de admisión eliminatorio, y en el caso, que yo eso me enteré por un profesor fallecido, Julio César Romeo, que daba derecho laboral, que también con ese cuarto del plan 41, que era terminar ciertas asignaturas en el INADO, que se llama INADO, podían realizarse como dibujo, música y no sé cuál más. Eso podía ser, por ejemplo, usted hacía cuarto, por el primero, segundo, tercero y cuarto en el plan 41, ¿no? 41, sí. Hacía los 4 años de magisterio y el maestro se recibía con 20 años, jovencito. Sí, claro, porque no tenía, claro. Pero tenían un examen de admisión eliminatorio. Claro, pero no tenían el quinto y sexto. No lo tenían. Muy bien, ¿cómo eran los exámenes en esa época? Los exámenes, iba todo el programa, incluso tengo profesores de la época que viven. Sonia Cerveite García, María Luisa Mendoza, Milva Bertón, que está en Montevideo, Edith Maguigo, que la tuve de carácter de suplente, también. Después la mayoría están todos fallecidos. Bueno, eso es el camino. Bueno, y entonces, ¿cómo eran? Iba todo el programa, no se hacía selección de los temas tampoco, eran los famosos libros de Bonilla, que eran bastante, sin dibujito y sin nada. Ibas, hay otra cosa, quedaba libres por falta, y si no tenías la mitad más 1 de los escritos aprobados, quedabas libre. ¿Por qué? No sé. Eso no me lo pregunto. Pero era mucho más exigente que ahora. Nada que ver. ¿Cómo era? Ibas, los exámenes eran públicos en bachillerato. Tomaba la bolilla, se sorteaba delante del tribunal y te daban unos 10 minutos para preparar. Disertabas y después 2 miembros del tribunal te preguntaban. A ver si lo entendí bien claro, sí, ¿no? Cómo no, lo repito. Era en el salón de actos, supongo, del Taruseli, por ejemplo, en el museo. Algunos en biblioteca,
y otros en el salón de actos, sí. El examen era público y a veces nos despojaban del salón porque conversábamos, etcétera, etcétera. Y eran de 15 a 20 minutos. Duraban días los exámenes, ¿eh? No piense que no, pues, bueno. Y a veces teníamos que estar preparando otro examen porque los orales no habían terminado y se cerraba la liceo 11:30, estaba Cardoso, Juancito Baba o un señor López. Muy bien. Y estaba lo siguiente, estoy hablando un poquito haciendo... Sí, ubicando la época, ¿no? La época. Que si la nota del año había pesado, el escrito estaba dudoso, si la nota del año había pesado para el escrito, no pesaba para el oral. Por ejemplo, no iba para el oral. Bueno, muy bien. Se salvaban los exámenes con 3 notas, 2 buenos y 1 muy bueno, porque cada profesor daba su nota. Y teníamos un carnet de estudiante. Como un boletín de calificaciones, como podría ser ahora. Mira, qué lástima que no lo trajo, un carnet de estudiante con la foto. Bueno, yo era adolescente, estaba en otra época, nada que ver ahora. Sí, y ahí se decía el sistema de ingreso, por ejemplo, y se anotaba, ¿no? Por ejemplo, aprobado con 3 buenos, o 2 muy buenos, y firmaba, por ejemplo, el presidente de mesa. Había una cosa curiosa, y eso yo lo vi en el instituto, que ahora no sé si da, que las profesoras, por ejemplo, tú sabías si era casada, porque firmaba con el apellido del esposo. Claro. Por ejemplo, Sara Variedad de Vespa, por darte un ejemplo. María Luisa Roberts, por ejemplo. Juana Rostán de Andrea, y las 3 notas, por ejemplo. Bien. Sí, era María Luisa Corrueto Arribillaga de Roberts. De Roberts, por ejemplo. Muy bien, por ejemplo. María Mercedes Irizarry de Soto. De Soto, por darte un ejemplo. Bien, había otra cosa muy curiosa, que mira que si ya es ahora, que en el plan 41, no sé el piloto, pues yo el piloto no fue, pero en las observaciones de conducta, no había el cuaderno de conducta, y se publicaba en cartelera las sanciones disciplinarias. No, o sea que si uno se portaba mal, sí, marchaba, porque aparecía, a ver que se me cae el transmisor. El transmisor. A ver, porque aparecía la sanción. Por ejemplo, después decía Freddy Planchón fue expulsado de clase por molestar reiteradamente. Por conversar mucho, por ejemplo. Por conversar mucho en clase. Había chiquilines bandidos. Sí. Y te voy a hacer una anécdota, yo recuerdo, con todo respeto. A ver. No voy a nombrar a la persona. Recuerdo que había una profesora que pertenecía a una religión X, y era espiritista. Ah, por Dios. Bueno, no sé cómo se llama. Y la iglesia funcionaba en calle, en un templo en calle Botinelli, a la vuelta, y había una plantación de maíz, y había choclo. Y un bandido, recuerdo que decía que la profesora se traía los choclos porque la vio salir con los choclos. ¿Por qué? La vio salir con choclos. Y puso en el pizarrón: Misis se roba los choclos de la iglesia. Cuando vino, lo vio en el pizarrón, fue suspendido por un día, llevaba la firma de don Joaquín Barnechea y el secretario, fue por faltarle el respeto al profesor. Y había una vitrina ahí. Bueno, ese era el sistema. En el liceo piloto no sé cómo era. Bueno, volvemos a los exámenes. Duraban días, por ejemplo. Teníamos que ir a los libros, no estaban las facilidades que hay ahora, ni la fotocopia, ni lo bajás por internet, ni cosas que se parezca. Y bueno, el quinto y sexto era un preuniversitario, por ejemplo, y quedaba gente reprobada. Paralelamente, después empezó a funcionar después el plan piloto del plan 63, que acá se implantó del 66 y funcionó el 78. Un plan muy lindo que hasta el día de hoy, no sé por qué, se sacó. Tuve oportunidad de encontrarme una vez en Montevideo con un inspector regional, un inspector jefe, que lo voy a nombrar, no sé si vive o no, que era Waldemar Ferro, y me dijo: ¿usted es de Dolores? Sí. Digo, ¿usted hizo plan piloto? No, yo no hice plan piloto, le digo, pero era un plan muy lindo, actualizado, tenían manualidades y había un equipo de docentes muy bueno también. Funcionaba en Mercedes. Dice, tuve la triste realidad, me dijo, fue por el 68, dice, de ir a Dolores, hice ese plan de cerrar el liceo y se clausuró. ¿Y 78? En el 68. No, 78. No, 68. Ah, a ver, no, perdón, no fue en el 68, sí. Empezó en el 66 y en el 78 fue. Ah, 78. Perdón, me rectifico. ¿Y por qué? No sé, me dijo. ¿Cómo no sabe? Digo, si usted fue. No sé, me dijo. Y las cosas, dice, que se redistribuyeron en otros liceos,
del Liceo Taruselli se llevó algo, y el personal administrativo que estaba en ese momento en el Liceo Piloto pasó al liceo, que no se llamaba Liceo Taruselli, se llamaba Liceo de Dolores. Pero un plan que funcionaba muy lindo, digo, muy actualizado también, muy buen equipo docente. Y no sé, en el último lugar que se cerró fue en Mercedes. Yo era estudiante en esa época, no era docente. Bueno, muy bien. Volviendo al tema, bueno, era así un poquito el plan 41, ese 41, evidentemente. Pero usted alcanzó a hacer el profesorado, el notariado, digamos, yo entré al el bachillerato. Sí, como no, si soy de la época. El preparatorio se llamaba. El preparatorio, decía preuniversitario, abogacía, escribanía. Inclusive iba con pase directo, evidente, a la facultad. A mí me gustaba hacer abogacía en aquel momento, pero después, bueno, en casa no, hice el magisterio, bueno, mi hermana hizo el magisterio también, pero me entusiasmé después por el magisterio. Y realmente yo diría un poquito ahí que se fue despertando la vocación docente. Yo que lo conozco de hace unos cuantos años, sí, y lo tuve como profesor, sí. De alguna manera nunca se sintió una especie de abogado frustrado, porque soy un profesor bastante formado. No, trabajé después a los años con un estudio jurídico notarial en forma de cadete, por decirlo así. En ciertos actos lo representaba porque tenía trabajos en Dolores, retiraba los expedientes en la curva de testigo, que era Caballero Esclavi, como 3 años, que tuvo trabajo acá. Y después, en algunas oportunidades, tuve la experiencia cuando se hicieron ciertos tipos de juicios contra la ANEP, no por mi trayectoria, que de acuerdo a mis superiores, como la de cantidad de compañeros y de colegas que tuve y que fue muy buena, hasta simplemente a veces por desconocimientos o por irregularidades que hacía la ANEP y no las reconocía. ¿Y usted fue uno de los que encabezó esos reclamos? Sí, y estuve en audiencias en el contencioso y le gané 3 juicios. Y de ahí se adhirieron otros compañeros. Ahora, después de la pausa... Seguro, pero no vuelvo a reiterar, no es por la función docente o por el legajo de uno, y de ahí salió favorable. Ahora, después de la pausa, me cuenta cómo se le hace para ganarle 3 juicios a la administración pública. No es fácil, porque inclusive te explico lo siguiente. Pero a ver, me lo cuenta después de la pausa. Un poquito, porque la administración pública tiene la potestad, lo que se dice, la discrecionalidad de manejarse dentro del ámbito de las atribuciones y de no exorbitarse en el marco de las facultades legales que le establece la Constitución, la ley o los reglamentos. Y vos estudiaste en Derecho. Cuando hay derechos adquiridos legítimamente, no pueden ser cercenados. Por error, por ignorancia, o etcétera, etcétera, o por no querer ir a buscar a los archivos, como yo te decía anteriormente. Vamos a la pausa, de antes continuamos con el profesor Orlando Gadea. Siempre se aprende. En Dolores Más TV reflejamos el trabajo y el esfuerzo de los habitantes de esta región. We will have fun. Qué increíble que el chiqui ya es mucho más alto que yo. Y nunca hablamos de drogas. ¿Tendrá dudas? ¿Tendrá problemas? ¿Le hablo ahora o cómo lo encaro? ¿En qué andas? El mejor momento para hablar de consumo de drogas siempre es hoy. El consumo problemático tiene muchas causas y formas de expresarse. Todos y todas somos parte de la solución. En nuestras familias, trabajos, comunidades y centros de estudio podemos construir redes de cuidados. Informate más en infodrogas.gov.uy. Para una primera escucha y orientación, llama al asterisco 1020. Uruguay previene. Así nos cuidamos. Cada
Cable Dolores Digital te ofrece una nueva promo imperdible. 4 meses a 850 pesos, IVA incluido, grilla básica. Conexión en 2 televisores, sin costo de conexión. Pax, HBO Max, HD y Universal, más HD, sin costo por un mes. Pax HD Familia y Deportes, sin costo por 4 meses. Y si esto fuera poco, ZTV Play, sin costo y con Dolores más TV en la grilla. Mirá la televisión donde y cuando quieras. Informate en nuestras oficinas o por los teléfonos 4534-2888 o 4534-7294. Sumate a Cable Dolores Digital. Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico positivo. Suena un poco complicado, pero de la manera que se los voy a explicar, lo van a entender clarito. En mi barrio vive Ximena. Ella fue a comprar ropa para su bebé que está en camino. Con la plata de la compra de Xime, Florencia, de la tienda de ropa, fue a la farmacia y compró unas cremas. Con la plata que pagó Florencia, Belkis, de la farmacia, encargó una torta divina. ¿Y sabes quién es la repostera? Xime, ¿te acordás? Y ahí es donde se cierra el círculo económico positivo. Comprar localmente tiene un beneficio mayor. El dinero se mueve acá. Se mantienen los empleos de la gente que conocemos y podemos contar con servicios y productos cuando los necesitamos. Yo digo, si vivís acá, está bueno que compres acá, ¿no? I've been dodging my ex-boyfriend for like the entire wedding. Oh, you need to find someone to kiss. Sorry, are you going to lean or it looks like you're going to lean? Just because everyone else is moving on to the next stage of their lives doesn't mean that you should feel like a failure in any way. I'll try remember that. ¿Qué ves cuando miras al horizonte? Para nosotros el horizonte es más que un paisaje. Es un llamado a superar límites y abrazar lo imposible. Ayúdanos a mejorar la vida de niños y niñas con parálisis cerebral. Tu colaboración hace posible cada día un nuevo horizonte. 0908-3602 para donar 200 pesos. Centro Horizonte. Juntos somos invencibles. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Listen, babe, at the bottom of this part of the lake, there's a perfectly preserved house. Apparently it's very difficult to access, and you've got this. I'm gonna be in and out, I promise. There she is. This is more than a flooded house, Ben. It's a crime scene. Oh my God. We're never gonna get out. Trabajamos cada día con dedicación y compromiso, con un objetivo: hacer un mejor Dolores para todos, apoyando acciones que cuidan el medio ambiente, mejorar la gestión de recursos para alcanzar un desarrollo sostenible. Impulsamos nuevas y más eficientes tecnologías, aportando mayor seguridad en la vía pública con alumbrado LED. Invertimos en mantener y mejorar calles y caminos. Transformar y modernizar los espacios públicos, manteniendo el equilibrio con la naturaleza. El progreso de nuestra ciudad es un trabajo en equipo. Por eso estamos comprometidos a seguir trabajando en conjunto con la comunidad.
Crear un futuro de una ciudad modelo para nuestros hijos es posible. Acompáñanos. Municipio de Dolores. Oh yeah, we're sailing. Do it, do it. It's gonna be awesome. En Dolores Más TV reflejamos el trabajo y el esfuerzo de los habitantes de esta región. Dijo Joseph Pulitzer, solo hay un medio para mantener a una sociedad libre y es mantener al público informado. Los puntos sobre las IES. Opinión, análisis, entrevistas. Conduce Freddy Planchón. Es una producción de Dolores Más TV. En memoria del profesor Carlos Sarasola Luzardo. Seguimos compartiendo los puntos sobre las IES, hoy en compañía del profesor Orlando Gadea, docente de larga trayectoria, 47 años de oficio. Profesor, nos quedó pendiente, antes de la pausa, ¿cómo fue, antes que me cuente un poco más del texto cómo fue que le ganó ese 3 juicios a la administración pública? Era la ley 16.736 del año 96, que había sido propiciada por el Códice y establecía el 7,5 justamente de incremento a todos aquellos profesores titulados por IPA e INET, o IPA, formación docente, y dejaba a otros afuera que habíamos sido titulados cuando el centro de formación docente tenía otro nombre. Porque tú sabes que en la expedición de los títulos hay un lenguaje administrativo que se maneja, que evidentemente va cambiando más allá de la especialidad, por ejemplo, que tú tienes. Hasta el año 84, inclusive, como egresado, se otorgaba una constancia de egreso que decía: confiérese la calidad de titulado en el sistema tanto a las fulano de tal, y la calidad de titulado no graduado por RI. ¿Y qué era la RI? Yo estoy seguro que le pregunto a alguien ahora, y no tienen derecho a saberlo porque Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. No sé qué era eso RI. La RI era lo que se llamaba la resolución interna que establecía el organismo, o resolución interior, y establecía el puntaje de egreso del Instituto de Formación Docente o del INADO, que evidentemente habían cambiado nombre. Cuando se empieza a aplicar la ley, deja evidentemente a cierta gente afuera, por eso, porque decía que eso de RI era una resolución sin valor. Sin valor totalmente. Inclusive gente que se había titulado por esa vía. Ahora, ¿cómo me enteré yo de eso? Porque a mí me llegó personalmente, yo lo recibí personalmente. En ese momento era mimeógrafo, era el medio que había, y a la vez llegaba a los institutos, a los centros de enseñanza, a UTU, a secundaria, la nómina de egreso de los institutos. Eso se tiró en cantidad de institutos de formación docente, solamente está en Mercedes, porque cuando asumieron la nueva dirección esto no sirve para nada. ¿Y tiraban toda esa argumentación? Se tiró, y acá se tiró antes del 2000, que yo rescaté algunas, le dije a Fasani, antes que vayan al tacho de la basura, dámelas a mí. Y entonces, y a la vez llegaba al egresado, y llegaba a los centros de enseñanza. Después de eso, tenías que tener 8 horas de clase como mínimo para graduarte, pasaba a ser graduado. ¿Cómo se llamaba anteriormente al profesor que no era
Graduado, te voy a explicar lo que era graduado. Se llamaba precario en mi época. El término precario es como decir, esto es precario, esto por un rato. Se consideró un término despectivo. Un profesor precario era el suplente o el interino. El efectivo era efectivo. Después pasó a llamarse graduado. ¿Graduado por qué? Porque subía de grado cada 4 años, creo que ahora igual, y al quinto año subía de grado y pasaba a ser graduado. ¿Quién pasaba a ser graduado? El efectivo. Dejaba de ser no graduado. Bueno, la RI. Y esa RI, bueno, evidentemente había gente nueva, no sabía lo que era resolución interna. Ahora, el lenguaje administrativo cambia. Por ejemplo, incluso yo que les daba redacción empresarial y redacción administrativa, las circulares decía, cumplo en informar, cúmpleme, pongo en el conocimiento. Nadie pone en el conocimiento de nadie. Comunico, informo. Saluda al señor secretario y por su orden, eso ya no va más. Su obsecuente servidor, ese no es un término arcaico, ya no va más. Y eso fue bueno. Pero volviendo a eso, bueno, no vamos a ir del tema. Cuando surge la ley, deja a cierta gente docente fuera, incluso gente que había tenido homologado el título de institutos privados como institutos de ciencia, de letras y filosofía, también lo dejaba fuera. Y usted fue y pateó la puerta. Y claro, yo con esa documentación que la tenía en mi casa y con otra lo gané, evidentemente. ¿Cómo salió el fallo? Salió para quienes, bueno, fue uno de los primeros. Para quienes había salido favorable, tuve audiencia en el contencioso 2. Me acuerdo que el abogado era Rachetti. Yo fui con la abogada patrocinante y él no podía hablar, yo para no poder hablar. Entonces, a un careo fuimos, recuerdo. Bueno, y entonces te explico muy brevemente porque es largo. Y entonces, bueno, evidentemente, bueno, se hizo un acta de todo ese tipo de cosas. Y bueno, después salió favorable. Cuando vio el contencioso que seguían presentándose juicios, dictó una norma diciendo que justamente en interés de la buena intención y de la regla de derecho, dándole a entender que el organismo tenía que cambiar la tesitura para evitar juicios que se le venían a suscitar, se debía acoger a eso. Entonces, quienes habíamos iniciado el juicio antes, teníamos derecho a hacer un juicio justamente civil por reparación, por daños y perjuicios. Los otros no. O sea que yo cobré lo anterior al 96 y los otros que no habían iniciado el juicio del 96 en adelante. Salió para todo. Porque evidentemente, si se llamaba Vinado no era la culpa mía. Yo no le cambié nombre. Claro. La palabra. Si yo